¿Te has fiado de alguien en exceso y eso te ha salido muy caro? ¿Has sentido que tu amabilidad fue vista como fragilidad? ¿O te has percatado demasiado tarde de que tu anhelo de ser aceptado te llevó a pasar desapercibido? Maquiavelo mencionó en una ocasión que quien siempre quiere ser bondadoso acaba perjudicándose entre aquellos que no lo son. Nietzsche complementaría diciendo que quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. ¿Te encuentras lidiando con los monstruos correctos o simplemente estás reconociendo tus propios fallos y llamándolos virtudes? Habitamos en un tiempo en el que todos anhelan ser escuchados, pero son pocos los que realmente quieren escuchar. El valor se mide en me gusta y el silencio. Ese oro del sabio se confunde con debilidad. Aquellos que son torpes no son los más ignorantes, sino los que están menos conscientes de su propia torpeza. Este video actúa como un espejo, un reflejo implacable que expone los rasgos de la torpeza, no en los otros, sino en nosotros mismos. Así como hablamos de más, confiamos sin criterio, actuamos impulsivamente y culpamos al mundo por lo que no tenemos el valor de afrontar. Este es un diálogo dirigido a quienes ya están agotados de ser manipulados, para quienes sienten que algo anda mal, pero no pueden identificar el problema. Para quienes, en silencio, comienzan a sospechar que el verdadero enemigo puede estar más cerca de lo que parece dentro de sí mismos. Si alguna vez has sentido que participas en un juego cuyas reglas nunca te enseñaron, si has mirado a tu alrededor, preguntándote por qué las personas más agradables son las que primero son descartadas, si te has frustrado con tu propia bondad, con tu entrega y tu esperanza, entonces este video es para ti. Ahora respira hondo. Vamos a descender juntos a las profundidades de la mente, a los laberintos donde la torpeza se presenta como virtud. Y descubramos, bajo la incómoda luz de la verdad, las 6 señales de un hombre torpe, según Maquiavelo y según esa voz interior que ya conocía todo esto, pero nunca se atrevió a enunciarlo en voz alta. ¿Reconoces a ese hombre que pide disculpas incluso cuando fue él quien sufrió la ofensa? El que sonríe con incomodidad mientras el mundo lo empuja fuera de su propio ser, el que ofrece su mano para ayudar, aunque nadie lo haya solicitado. Muchos lo etiquetan como bueno, pero Maquiavelo, si estuviera aquí, lo diría sin tacto: ese hombre es un torpe. Vivimos en un momento en que la bondad se ha transformado en un dogma, un ideal casi religioso que no se cuestiona. Sin embargo, la verdad, esa verdad que pocos se atreven a susurrar en la oscuridad, es que la bondad sin discernimiento no es más que una entrada al circo de los manipuladores. El hombre ingenuo piensa que ser bueno es suficiente, supone que si actúa con amabilidad, el mundo le corresponderá con amabilidad, y si es justo será tratado de manera justa. Pero la realidad es que el mundo no es un espejo pulido, es un campo de batalla, y en ese terreno la ingenuidad se disfraza de bondad y avanza confiada hacia la trampa. Maquiavelo lo advirtió: un príncipe que solo sea bueno se arruinará entre aquellos que no lo son. En el fondo lo sabes, porque ya has sido quien se dio demasiado a otros, quien escuchó en silencio, quien dijo que sí por temor a perder afecto que nunca fue genuino. Ya has sentido la carga de dar lo mejor de ti, solo para que te traten como si fuera tu deber. El hombre ingenuo confunde tolerancia con carácter, llama empatía a su debilidad y se enorgullece de su paciencia. Incluso si lo que siente es simplemente miedo al conflicto, se comporta como aquellos que se rinden antes de ser atacados, convencido de que al desviar su espada, los demás harían lo mismo. Es un pensamiento ingenuo, ya que los depredadores no tienen consideración por las víctimas. Observa su comportamiento, raramente establece límites, soporta ofensas ocultas tras sonrisas, ríe de bromas que lo menosprecian solo para mantener un ambiente distendido. Con una sincera ingenuidad, cree que su amabilidad puede cambiar los corazones indiferentes. Lo que no comprende es que el mundo respeta a quienes imponen su presencia, no a quienes se ocultan tras buenas intenciones. Y ahí radica el problema. Piensa que ser amable lo hace invulnerable, cuando en realidad está más expuesto que nunca porque los manipuladores lo perciben desde lejos. El narcisista se alimenta de su disposición generosa, y el oportunista lo somete a pruebas diarias hasta que le quitan lo último de su dignidad. Acepta cosas que en verdad quiere rechazar, ofrece ayuda cuando debería mantener su distancia, y como un niño que todavía cree en los cuentos, espera que su entrega será reconocida. Sin embargo, Maquiavelo lo entendía: el que sobrevive no es el bien intencionado, sino el astuto, el que sabe cuándo dar o rechazar,
cuándo perdonar o castigar, cuándo sonreír o darse la vuelta. La bondad sin discernimiento se convierte en una moneda sin valor, y lo que es peor, una trampa. Cuanto más se esfuerza una persona por ser aceptada a través de la bondad, más se vuelve invisible, predecible, débil y prescindible. ¿Sabes por qué? Porque los fuertes no respetan a quienes se entregan sin límites. Ellos observan, y al darse cuenta de que esa persona nunca dirá basta, dejan de ver a un ser humano, y lo consideran un recurso, algo que pueden explotar. Si te ves reflejado en esta descripción, detente. No te culpes, pero tampoco te engañes. La verdadera fortaleza no radica en ser bueno en todo momento, sino en ser justo contigo mismo, saber cuándo rechazar, cuándo alejarse, cuándo mirar a alguien a los ojos y demostrar que hay una línea que no se cruzará. Maquiavelo no despreciaba a los bondadosos, temía a los ingenuos, porque en la política de la vida, y la vida siempre es política, quienes no entienden las reglas terminan siendo usados como piezas, y la bondad ingenua es el primer peón en caer. Puedes ser bondadoso, pero solo si también eres fuerte, solo si tu bondad es una elección consciente y no un reflejo del temor, solo si aprendes que a veces el acto más compasivo es negarte a ser explotado. Observa a un hombre en silencio, lo respetas, quizás incluso sientas temor hacia él. Ahora observa a aquel que no para de hablar, justificándose, explicando y opinando como si el mundo necesitara su sabiduría. ¿Lo respetas o solo lo toleras? Maquiavelo entendía el valor del silencio como pocos. Para él, el poder se crea más por lo que se guarda que por lo que se expresa. Y el hombre tonto no sabe callar. Habla como si el silencio fuese una amenaza, como si la falta de palabras lo hiciera desaparecer. Ese tipo de hombre, tal vez conozcas a uno o tal vez seas tú, siente la necesidad de llenar los espacios vacíos con palabras, revela sus planes a desconocidos y comparte sus debilidades con aquellos que nunca han demostrado ser dignos de ellas. Expone su mundo interno como un libro abierto, dejado descuidadamente en un banco de parque, y en ese gesto de aparente autenticidad, firma su propia condena. Mira, no se expresa por sabiduría sino por necesidad. No comparte para establecer conexiones, sino para sentirse aprobado. Es el tipo de persona que corre a contar sus sueños, sus sufrimientos y sus rencores, creyendo que mostrarse vulnerable es lo mismo que ser fuerte. Pero no lo es. Mostrarse es simplemente eso, estar expuesto. Maquiavelo diría que ese individuo es un ingenuo, ya que revela sus temores, sus pensamientos y su forma de ver el mundo, sin filtros, sin evaluar el entorno, sin tener en cuenta las intenciones ajenas, convierte sus propias palabras en armas para quienes desean hacerle daño. Le entrega poder a quien no lo merece, y lo más triste es que piensa que está siendo auténtico. Dice cosas como así soy, expreso lo que pienso, pero no se da cuenta de que esa apertura sin estrategia es como ir desnudo entre depredadores. El lobo observa, estudia y ataca cuando ya conoce cada milímetro de su presa. Conoces a ese hombre que en un grupo comienza revelando sus opiniones políticas, sus heridas amorosas y sus frustraciones laborales. Cree que está formando lazos, pero en realidad está dejando al descubierto vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas. En cambio, el hombre sabio primero observa, oye, analiza y evalúa. Sabe que cada palabra tiene un precio y que hablar de más es como abrir una caja fuerte sin saber quién está al acecho. Maquiavelo enseñaba que el silencio es una estrategia y también una protección. Un hombre que controla su silencio es impredecible, y lo impredecible asusta. Piénsalo bien, ¿quién te incomoda más? ¿El que no para de hablar o el que te observa en silencio? ¿A quién admiras más? ¿Al que muestra sus heridas o al que decide cuándo y dónde mostrar sus debilidades? El hombre imprudente habla incluso cuando debería solo escuchar. Se justifica cuando debería simplemente sonreír y se defiende cuando el silencio sería su mejor arma. Al hacer esto, entrega su esencia, su posición, sus estrategias y sus vulnerabilidades. Se convierte en un libro fácil de interpretar, en un mapa detallado hacia el fracaso. Por ello, si deseas ser respetado, debes aprender el valor del silencio, no el silencio del desinterés, sino el silencio de la sabiduría. Ese tipo de silencio que inquieta porque oculta un océano de intenciones tras una mirada tranquila. Hablar menos te hace menos predecible. Y en un mundo donde todos quieren adelantarse a ti, ser impredecible es una de las formas más puras de poder.
Recuerda que el hombre que calla por estrategia, habla con precisión cuando es necesario y cuando lo hace, todos le escuchan. Hay una imagen que no puedo olvidar. Un hombre abriendo la puerta de su casa a un extraño solo porque le sonrió. Suena absurdo, ¿verdad? Pero muchos viven de esta manera, confiando en personas que apenas conocen y entregando su corazón, secretos e incluso su destino a manos de quienes nunca han sido probados. Maquiavelo nunca confiaría en alguien solo porque parece bueno. Él sabía que la confianza es como un cuchillo. Si se utiliza sin precaución, puede herir a quien la porta. Y aquí es donde el hombre imprudente se traiciona más. Confunde simpatía con carácter. Piensa que las palabras amables son sinónimo de intenciones sinceras. Entrega su confianza como si arrojara una flor al viento y lo más peligroso es que lo hace creyendo que está actuando con virtud, como si tener la capacidad de confiar sin reservas fuera una señal de pureza. Pero no lo es solo un síntoma de ceguera emocional. Observa que un hombre sabio pone a prueba, examina los pequeños gestos, los silencios, los patrones, no se deja llevar por las palabras, sino por la consistencia. Entiende que la verdadera naturaleza de una persona no se manifiesta en promesas, sino en las decisiones que toma repetidamente en situaciones difíciles y en sus reacciones cuando nadie observa. Por el contrario, una persona ingenua entrega su confianza como si diera un vaso de agua a alguien sediento, sin cuestionar su origen, qué ha hecho o qué desea. Confía sus secretos a personas casi desconocidas, invierte su confianza en quienes nunca han estado a su lado, y luego cuando sufre una traición se convierte en víctima, como si el mundo tuviese que ser justo con aquel que no tuvo el coraje de ser prudente. La confianza es un recurso escaso, y toda moneda tiene un valor precisamente porque no abunda. La persona ingenua no lo comprende. Cree que confiar es una forma de amor incondicional, casi sagrada. Pero el amor no significa ser ciego. El amor auténtico tiene claridad, y la confianza genuina se construye como un puente, piedra a piedra, gesto a gesto, error a error, perdón a decisión. Maquiavelo argumentaría que el verdadero fallo no radica en la traición de otros, sino en haber otorgado confianza prematuramente. Porque quien confía sin comprobar, entrega su vulnerabilidad al azar. El manipulador se siente atraído por quien confía rápidamente. No necesita mentir en exceso. Basta con parecer honesto, con fingir ser amigo, con pronunciar las palabras adecuadas, aquellas que suenan como música para quienes anhelan desesperadamente creer que el mundo es un lugar bueno. Sin embargo, el mundo no es intrínsecamente bueno ni malo, es neutro y exige vigilancia. El hombre sabio escucha cautelosamente, pero no revela todo, comparte información, observa reacciones, y pone a prueba a los demás con pequeños secretos, errores menores y breves silencios, evaluando así quién merece su confianza. La confianza no se otorga, se conquista. Aquellos que no lo comprenden pierden siempre, y lo más triste es que ni se percatan de su caída. Creen ser víctimas de un engaño, cuando en realidad se entregaron sin luchar, arrodillándose ante el primero que les hizo sentir reconocidos. El filósofo Thomas Hobbes describía al ser humano como un lobo para sus iguales, y puede que tenga razón. Solo quienes ya han confrontado a los lobos saben cuán crucial es elegir con sabiduría a quién confiar. Si ya has sido traicionado, no te culpes, sino aprende y evalúa. No ofrezcas tu intimidad por una sonrisa, y no confundas calor humano con intenciones ocultas. Las máscaras siempre caerán, pero es necesario tener paciencia para esperar, porque si no pones a prueba el carácter de quienes te rodean, un día tu confianza ciega será la entrada hacia tu propia destrucción. Hay un tipo de persona que se considera fuerte por sentir todo de manera intensa. Llora con fuerza, grita con furia y se indigna con pasión. Cree que esa entrega emocional es una muestra de autenticidad, quizás incluso de valentía. Pero Maquiavelo, con su agudeza inflexible, diría que este individuo no es fuerte, simplemente es vulnerable, y no en el sentido positivo. La emoción no controlada no es fortaleza, sino debilidad que clama por ser considerada. La persona ingenua se guía por sus impulsos, una palabra lo hiere, un rechazo lo desestabiliza, un error lo hace estallar. Pero el mundo, este frío y silencioso campo de batalla, no respeta esos estallidos. Observa y actúa contra quienes se muestran desarmados por sus propias emociones.
Maquiavelo entendía el valor de la calma estratégica. Sabía que el verdadero poder reside en quien, incluso sintiendo, elige el momento propicio para manifestarlo. El hombre sabio siente, pero reflexiona antes de reaccionar. No es un robot sin emociones, sino un guerrero que comprende que el ámbito emocional también es un campo de batalla. El hombre poco inteligente, por el contrario, piensa que siempre es noble expresarse. Pero eso no es cierto, ya que en el ámbito del poder quien revela demasiado pierde su ventaja. Muestra su ira cuando debería sonreír, se queja cuando lo correcto es quedarse en silencio, acusa cuando lo adecuado sería observar. Al hacer esto, expone sus debilidades como banderas ondeando, y cuando la vida lo derriba, así como a todos, no se cuestiona qué puede aprender de eso, sino a quién puede culpar. Esa es otra forma de toxicidad del victimismo. La persona poco inteligente no acepta sus fracasos, los proyecta hacia afuera. Culpa al gobierno, a la familia, a los amigos, a sus jefes, a la mala suerte, pero nunca a sí mismo. Porque para reconocer un error se necesita tener carácter, y para realmente cambiar se requiere valentía. Prefiere la ilusión de la comodidad al dolor del cambio. Observa. Un hombre puede caer 1000 veces. Lo que realmente lo define no es el tropiezo, sino cómo reacciona ante él. El hombre fuerte ve el sufrimiento como una lección, mientras que el ignorante lo considera un espectáculo. Se lamenta, se enoja, se sumerge en su propia tristeza, como si expresar su dolor fuera más importante que entenderlo. Dice: nadie me comprende, pero nunca ha intentado comprenderse a sí mismo. Busca reconocimiento, pero no se esfuerza por construir respeto. Exige empatía, pero no ofrece claridad. Vive en función de sus sentimientos y termina atrapado en ellos. No se da cuenta de que mientras él llora en voz alta, aquellos que realmente tienen poder escuchan en silencio, observan y lo superan, porque al final, el mundo respeta a los que saben convertir el sufrimiento en aprendizaje y la emoción en precisión. Maquiavelo nunca confiaría en una persona que reacciona sin pensar, porque comprende que tal persona representa un riesgo para sí misma y para los demás. Un individuo que actúa impulsado por sus emociones es como un barco sin rumbo. Es bonito verlo hundirse, pero peligroso para quienes lo rodean. Si te ves reflejado en eso, si ya te has dado cuenta de que tu ira aleja, que tu tristeza te paraliza y que tus emociones toman decisiones por ti, entonces tal vez ha llegado el momento de detenerte. Detenerse no es reprimir lo que sientes, sino aprender a controlarlo, porque el verdadero poder no radica en sentir menos, sino en sentir con mayor conciencia. Al final, la forma más trágica de estupidez no es confiar demasiado o hablar en exceso, sino vivir como si las emociones fueran una excusa para todo. Es no percibir que cada reacción errónea tiene un costo, una oportunidad, una relación, una posibilidad de crecer. Y lo peor es vivir como un prisionero en su propio pecho, creyendo que el mundo debe adaptarse a su tormenta interna. Si deseas ser libre, entonces aprende a tomar el control de ti mismo, porque quien domina sus emociones, domina el mundo. La necedad de una persona rara vez se muestra en grandes escándalos. Se manifiesta en lo cotidiano, en pequeños gestos, en límites ignorados, en palabras que se dicen demasiado pronto, en la confianza que se entrega por necesidad, en emociones mal manejadas y culpas arrojadas al mundo. Maquiavelo no escribió para emitir juicios, sino para advertir. Entendió como pocos que los mayores peligros provienen no de enemigos declarados, sino de la ingenuidad que reside en el corazón de quienes se niegan a crecer. El necio no es quien no sabe, sino quien se niega a ver. Prefiere la ilusión de la bondad a la claridad de la estrategia. Elige complacer en lugar de posicionarse. Y lo más triste es que cree que lo está haciendo bien, porque nunca nadie le ha dicho que en este mundo, la bondad sin fortaleza es debilidad, que la transparencia sin criterio es exposición, que la confianza sin pruebas es una invitación al desastre, y que la emoción sin filtro es una herramienta para quienes desean manipularlo. Si sientes que hay algo en tu interior que pide a gritos un cambio, una evolución o más claridad, entonces ha llegado tu momento. Haz clic en el comentario fijado para acceder a nuestra biblioteca sobre autotransformación ahora mismo. Y si eliges embarcarte en este viaje, no serás la misma persona al final del recorrido. Si este video ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar o te ha incomodado, eso es perfecto.
Esa incomodidad es valiosa, es la primera indicación de que hay algo dentro de ti que está listo para cambiar. Te agradezco por permitirme entrar en tus pensamientos, quizás incluso en tu corazón, aunque solo sea por unos minutos. Este canal no se basa en soluciones mágicas, sino en realidades honestas expresadas con respeto y profundidad. Si has llegado hasta aquí, es porque también lo sientes así, y estoy sinceramente agradecido por ello. Ahora tomemos un momento para un comentario sarcástico pero necesario. ¿Ya le diste me gusta a este video? ¿Aún no te has suscrito? ¿De verdad crees que Maquiavelo aparecerá en tu habitación a medianoche para ofrecerte un sermón en persona? No lo hará, pero yo sí puedo seguir haciéndolo cada semana. Si haces clic en el botón de abajo, le das me gusta, comentas y te suscribes, no lo haces por mí sino por ti mismo, porque si este contenido te ha movido, es señal de que estás listo para profundizar. Y antes de que te vayas, los videos que están apareciendo en tu pantalla no están allí por azar. Uno de ellos va a tocar algo que aún no comprendes del todo sobre ti mismo, pero no te diré cuál. Descúbrelo. Elige con tu intuición, y prepárate para escuchar algunas verdades que tal vez todavía no estás listo para aceptar, pero que realmente necesitas. Nos vemos en la próxima entrega.